Vamos ahora sí a entrar con una entrevista con el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Américo Gonza. Congresista, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá en los estudios de Radio Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, estimada Nixa, gracias por la invitación y el espacio, y buenas noches al pueblo peruano. Sí, congresista, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar sobre el tema de la Comisión de Justicia, pero también vamos a hablar de Cajamarca, que es la región a la que usted pertenece, y finalmente pues hablaremos un poco de cuál es el perfil que debe tener el nuevo presidente o presidenta del Congreso. Iniciamos por el tema de la comisión. Hace unos días se presentó el representante del Instituto Nacional Penitenciario, el jefe del INPE, Omar Méndez, explicando a la comisión el por qué se había dejado en libertad al interno Antauro Humala. Hoy día es una de las noticias que está en tendencia. Antauro Humala ha dicho que no ha hecho manualidades para cortar su pena, sino ha publicado libros, y se ha referido en términos un poco amables y felices al INPE, al Estado. Ustedes han pedido esta información. Ustedes, cuando ya han revisado esta información que les ha dado, ¿están satisfechos con esta información? ¿Van a solicitar que les envíe nuevamente información? Sí, la Comisión de Justicia, a pedido del congresista Muñante, solicitó la presencia del jefe del INPE a la reunión de la comisión, a la sesión, y en efecto el funcionario fue con un grupo de su equipo y presentó el informe que sustentaba la libertad que le habían otorgado al señor Antauro Humala. Porque nos hizo alcanzar un volumen de todos los fundamentos documentales que sustentaban esta libertad, y ahí efectivamente decía todo lo que el señor Antauro había realizado como parte del trabajo y de los estudios con el cual se había reducido su condena, ¿no? Y era justamente en los informes del mismo INPE que señalaba estas manualidades que una congresista, creo, Patricia Juárez, le llamaba la atención, ¿no? Sí, en efecto. Decía Hello Kitty, creo, ¿no? Sí, Hello Kitty, hacer tortas, lo que no estaría mal, ¿no? O sea, inclusive el jefe del INPE señalaba que esta es una currícula que se comparte y está consensuada con los sistemas educativos peruanos, el Ministerio de Educación, de tal manera que ahí no habría mayor problema. Lo que sí sorprende es que el señor Antauro lo niegue, pero bueno, nosotros nos referimos a lo que decía el documento que el mismo INPE nos hacía llegar, ¿no? Informes que estaban sustentados por el profesor del curso y por un coordinador del Ministerio de Educación que trabaja de la mano con el INPE. Entonces, ¿sí les han mandado la documentación? Sí, está sustentado documentalmente. Pues justo el ministro decía que efectivamente, ¿no?, que la Comisión de Justicia del Congreso ya tenía toda la documentación. Ahora, usted se ha reunido hace poco, ha estado en la comisión también el ministro, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y los acuerdos que se han logrado en esta comisión? Sí, en esta sesión. Muy importante, la Comisión de Justicia es un ente que articula con todo el aparato y el sistema de justicia del Estado peruano, que comprende el Poder Judicial, la Fiscalía, también el Ministerio del Interior por parte de la Policía para combatir la delincuencia, el INPE y el Ministerio de Justicia en sí. Estamos invitando a todas las autoridades que representan a estos entes. Mañana tenemos invitado la próxima semana, invitada a la presidenta del Poder Judicial. La semana que estamos, llegó el ministro de Justicia a plantearnos el plan de trabajo que tiene para su sector, y de nuestra parte recoger sus necesidades de demandas para plasmarlos en normas que salen del Congreso. Y justamente también tratábamos el tema de que ya tenemos anteproyectos para el Código Procesal Civil, el Código Civil y la Ley de Sociedades, que se van a formar equipos para llevar estos cuerpos normativos al debate del Pleno. Entonces, el trabajo es articulado. También en el sector justicia vamos a ver lo concerniente a la seguridad ciudadana que ahora está reclamando la población, desde el ámbito de empoderar a la policía, de cambiar algunas normas, de actualizar algunas normas y de cerrar algunos vacíos normativos que existen en el sistema judicial,
Y hemos visto, al asumir la Comisión de Justicia, hemos encontrado muchas propuestas, inclusive del mismo Poder Judicial, de la misma Corte Suprema, que buscan sus debidas normas para agilizar los procesos laborales, civiles y penales en el sistema. Congresista Américo Gonza, ¿y cómo se va a traducir todo esto en leyes, digamos? Porque la ciudadanía en realidad siente mucha frustración, porque cuando inicia un proceso judicial, no termina nunca, e incluso los temas más urgentes como el de la alimentación, las demandas por alimentación no son atendidas rápidamente y son niños desprotegidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver este tema para traducir, aterrizar y que sea, digamos, pronto? Porque la justicia que demora no es justicia, dicen, ¿no? Sí, yo comparto contigo ese lema y qué bueno que nos ayudes a esclarecer. La Comisión de Justicia creo que tiene un reto, el que asumimos con mucha responsabilidad y humildad, y con todos los integrantes de la comisión. Los procesos judiciales en el Perú son muy engorrosos. Por otro lado, la víctima no tiene el apoyo legal, un abogado gratuito que defienda los intereses. Sin embargo, el Estado sí le da al delincuente, al agresor, al que infringe la norma penal, un abogado de oficio. Nada puede hacer el Estado por castigar al que violenta las normas si no tiene un abogado, y si no puede pagarse, el Estado le da. Yo justamente hablaba con el ministro y le decía, ¿cómo puede ser posible que el Estado gaste dinero pagándole un abogado? Si un narcotraficante que le incautan casas, carros de lujo, dice no tengo abogado, y el Estado le tiene que dar porque está obligado. Prefería más bien asistir a la víctima, porque la víctima siempre es la que está en total abandono, la desprotegida, nadie se acuerda de la víctima. Entonces, estamos frente a un código de procesal penal que le dicen garantista. Y yo siempre he criticado, ¿garantista para quién? Para la víctima, pero no es garantista garantista para el delincuente, diré, ¿no? Y no es, y a la víctima, ¿quién garantiza sus derechos? ¿Y hay proyectos sobre este tema en la Comisión de Justicia, o son proyectos que se van a presentar en esta legislatura? Sí, y hay algunos que están así dispersos, justamente por eso queremos conformar una comisión especial para actualizar y reformar parte de este código que ya tiene consenso en la comisión. Tenemos que llevarlo al pleno y crear esta comisión especial que justamente nos va a ayudar a resarcir de alguna manera, a cerrar brechas en la justicia, porque creemos también que no puede haber inclusión social en el país si no existe justicia. Si dos personas van por el mismo tema a pedir justicia y la justicia determina de un modo para uno y de otro modo para el otro, no es justicia. Entonces, aparte de no ser oportuna, porque como dices, justicia que tarda no es justicia, creemos que también debe ser oportuna y que debe ser la misma justicia por igual para todos. Pero ahora que usted habla de inclusión social, había una ley que decía que en las entidades del Estado deberían tener personas que hablen la lengua que predomina en las localidades, ¿no? Digamos quechua, aymara. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver ese tema o todavía lo van a ver para saber? Porque si las personas no pueden defenderse en su idioma y no saben el español, ahí demora un poco más, ¿no? Sí, en efecto, existe una política nacional pública que determina que todo ciudadano debe ser atendido en su lengua materna, en todas las instituciones públicas. Lo que pasa es que no se cumple. Habría que revisar, y justo es un tema que también me interesa mucho tratar, justamente por la justicia que debemos tener para todos los peruanos, de instalar de manera obligatoria en las instituciones del Estado. En el ámbito del Poder Judicial se dice que debe tener el justiciable, un traductor, pero eso queda en el papel. Es que esto también pasa por un tema de presupuesto. Justamente ahí es cuando yo más adelante te quiero comentar, y ahorita, si me permites, en un proyecto de ley que busca cobrarle las deudas tributarias a las grandes empresas. Se pueden cerrar brechas en infraestructura, en todo, cubrir las brechas en justicia y garantizar los derechos a los peruanos con este presupuesto que las grandes empresas le deben al Estado. Entonces, ese es uno de los trabajos que también queremos articular de la Comisión de Justicia. Sí, usted decía que iban a abordar el tema de seguridad ciudadana, pero yo ya se ha escuchado varias veces que en leyes estamos muy bien. El tema en seguridad ciudadana es el tema de prevención, ¿no? Ahí tienen que articular los ministerios de Educación, del Interior, para ver cómo previenen el delito, cómo le dan asistencia quizás a los jóvenes o niños que están en situación de abandono y que son víctimas justamente captadas por incluso
personas que la esclavizan, como son menores de edad, incluso los instruyen al robo, en fin, al delito. Fíjate que esta comisión es muy importante, la verdad, al asumirla me he dado cuenta que hay mucho por hacer aquí. Hablábamos de las cárceles, ¿no? De que, para hablar de cifras, en promedio el INPE le demanda al Tesoro Público 920 millones de soles al año. Yo considero que en vez de gastar en un preso, invertamos en un niño. Un niño que está en la calle, no digo que todos vayan por lo mismo, pero un niño que está en la calle está en peligro en primer lugar. Está al acecho de lo que decías, que sean captados por gente que los explote. El niño que está en la calle es el que se vuelve pirañita. No digo que todos, claro, pero estamos expuestos a eso. Que corre el riesgo, es vulnerable. Es vulnerable, corre el riesgo. Entonces, creo que el Estado debe primero invertir, en vez de castigar al adulto, educar al niño. Dale albergues. Este niño, si lo llevamos está en la calle, lo llevamos al albergue, lo alimentamos, lo educamos, vamos a tener un preso menos, porque ese es el adulto que va a delinquir. Entonces, la prevención tiene que ser un factor importante en el Estado, en política pública en general, en todos los sectores. ¿Qué es lo que no se hace? El Estado por lo general es reactivo, reacciona a un problema, pero nunca invierte en la prevención, en políticas preventivas. Entonces, tenemos que cambiar el rostro al papel del Estado y sobre todo, y aquí de la Comisión de Justicia, tenemos justamente mucho para normalizar, mediante normas y presupuesto, llevar adelante estas ideas que te menciono. Claro. Ahora, en la anterior legislatura, yo recuerdo que la congresista Chaiz sustentó un proyecto, no tengo la precisión si se aprobó o no, está pendiente, de que, por ejemplo, en las denuncias, demandas laborales, si el que demanda obtuvo ya 2 sentencias aprobatorias, que ya no vaya a casación, ¿no? Para que se agilice más estos procesos, ¿no? Los temas laborales también son parte de la agenda de la Comisión de Justicia. Sí, claro, justamente esa es parte de la reforma que queremos hacer, porque en el mundo del derecho nosotros decimos, los abogados, en temas de alimentos y laboral siempre gana el justiciable, pero lo haces esperar 8 años para que le pagues un monto que al final le tiene que pagar al abogado, claro, porque tanto demora. Entonces, ¿por qué? Porque se han establecido estos recursos de irte inclusive hasta el Poder Judicial, a la casación, al Tribunal Constitucional, para que te digan que tienes el derecho. Entonces, creo que ahí se debe hacer un corte, porque el empleador muchas veces, haciendo abuso de sus recursos, pues tiene un abogado que le ve varios casos. Un caso más no le va a significar mayor gasto, claro, pero en cambio el ciudadano, el trabajador, en la parte vulnerable, él sí lo necesita. Entonces, esas reformas de que tú me hablas, de esa ley, creo que ha quedado en debate y si la voy a tomar en cuenta, la voy a anotar para priorizarla. Claro. Congresista, ya hablando de Cajamarca y uniendo la comisión a la que usted preside, la Comisión de Justicia y la región que usted representa, ¿cómo va la justicia en Cajamarca? La región Cajamarca es una de las regiones con mayor índice de pobreza. También tiene un tema de delincuencia bastante acentuado en lo que es la parte norte, Jaén. Hemos trabajado, sí, desde este primer año de legislatura para crear la Universidad Nacional de San Ignacio. Estamos impulsando la Universidad Nacional para Cutervo, porque también esta parte que te mencionaba ese momento de la inclusión social pasa por la educación, ¿no? Por supuesto, es vital, es importante. Vital. Sí. Y los otros problemas que tiene la región, hemos creado la zona franca para San Ignacio, porque la parte norte que colinda con el vecino país de Ecuador, para hacer un polo económico. Estamos impulsando también, si me permites el espacio, 3 universidades públicas. Ya hemos presentado el proyecto de ley para los conos de Lima. Yo estudiaba en la San Marcos y he visto cómo sufren. Yo también. Sí, qué bueno, somos de la misma alma mater. Sí. He visto cómo sufrían, y hasta ahora, obviamente, mis compañeros para que vengan de Ancón, de Santa Rosa, de Guarochirí, de San Juan del Lurigancho, Chosica, ¿no? De Chosica. Entonces, ya la población ha crecido, Lima ha crecido y seguimos teniendo las mismas universidades de hace décadas en el cercado de Lima. Entonces hemos propuesto una universidad para Ancón, para la parte del cono norte,
otra universidad para lo que es San Juan del Lurigancho y otra universidad para lo que es el Cono Este. Y esto va a demandar presupuesto, por supuesto. Sí, claro, presupuesto, pero como yo vuelvo a repetir, prefiero educar al niño y no castigar al adulto. Claro, hay que invertir en la niñez. Hay que evitar el... Sí, congresista, ya para terminar, acaba de su bancada de presentar a Guido Bellido como candidato a la presidencia del Congreso en estas elecciones que se dan el día lunes. ¿Qué perfil debe tener el nuevo candidato? Bueno, aún el plazo vence este domingo, seguramente va a haber otros candidatos, también está ya inscrito el congresista José Luis Elías Ábalos. ¿Qué perfil debe tener el nuevo presidente? Porque es inusual, ¿no? Es una lista que se presentó, ganó, pero luego tuvieron que cambiarse al tercer vicepresidente. Ahí está el congresista Muñante, y ahora van a cambiar al presidente. Entonces, ¿qué perfil tiene que tener este presidente o presidenta en este Congreso, en una situación siempre tensa del país, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas en el Congreso de la República. Consideramos que el presidente que asuma este poder del Estado, hay que recordar que no es solamente el presidente del Congreso, sino es de un poder del Estado, que influye mucho en las decisiones, porque justamente ahí se emanan las normas. Lo que hemos tenido en este año de legislatura, primero con la señora Alba, por ejemplo, yo te menciono, yo respeto y estimo mucho a mis colegas, a los 130, creo que todos si estamos ahí es porque hemos tenido el voto de los ciudadanos y porque tenemos los méritos. Por ejemplo, yo he sufrido mucho para agendar mis proyectos en la mesa directiva anterior. A pesar que eran de importancia, de necesidad pública, hubiera tenido más proyectos si no hubiera sido porque, por un lado, se dedicaron pues a censurar a la vacancia, he perdido mucho tiempo, y bueno, otro pero porque... la fiscalización es siempre importante, ¿no? Por supuesto, claro. Pero veíamos que no había apertura que para no había apertura para la bancada de Perú Libre, ¿no? Entonces, siempre para las otras bancadas, pero para la nuestra no. Entonces, el perfil del nuevo presidente tiene que ser conciliador, concertador, que por el momento que dure su periodo en la presidencia, olvidarse que es de una bancada política determinada y tiene que trabajar para los 130 congresistas, para todas las bancadas. El señor Guido Bellido tiene experiencia, ha sido primer ministro, ha sabido dirigir a todo un gabinete, creo que lo va a hacer muy bien en la presidencia, creo que tiene los dotes de ser conciliador. Estamos buscando los consensos para tener los apoyos, los votos, y creo que haría un buen papel el congresista Guido Bellido. Bueno, pero en caso de no salir el congresista Guido Bellido, hay que ver que los siguientes candidatos también puedan realizar esta labor, ¿verdad? Sí, claro, al parecer se van a presentar, salga elegido, digamos, al parecer se van a presentar varios candidatos en esta primera vuelta, y es fijo que va a haber una segunda vuelta. Allí habría que ver quiénes son los que quedan en la segunda vuelta y armar los consensos. Perfecto, nosotros vamos a estar informando aquí a todos los oyentes de Radio Nacional y de Congreso Radio sobre los resultados de esta elección. Congresista Américo Gonza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Radio Nacional. ¿Algo más que desee usted agregar? Sí, primero aprovechar tu espacio para agradecer al pueblo del Perú, a mis hermanos de Cajamarca por el apoyo que me han dado con su voto para estar en el Congreso. Créanme que estamos trabajando denodadamente para sacar adelante la región Cajamarca y todo el país con leyes que estamos impulsando desde el legislativo en beneficio de todos los peruanos. Bien, muchas gracias, congresista Américo Gonza, por acompañarnos aquí en Radio Nacional.